Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera mesa de esta jornada sobre ética de la ciencia y derechos humanos. Como venimos haciendo en las mesas anteriores, lo que estamos explorando es un poco el papel de la ética y de la mirada de derechos humanos en el trabajo de quienes producimos conocimiento como forma de ganarnos la vida, digamos. De qué manera nos atraviesan ¿no? la ética en nuestro trabajo. Y en el primer panel lo que vimos un poco es, bueno, al diseñar nuestras investigaciones, cómo tenemos que tener en cuenta los derechos de los y las participantes. Nos enfocamos en participantes humanos, pero también otros seres vivos con los que trabajamos e investigamos. Luego pasamos a una segunda mesa donde se vio cómo el trabajo científico también se ve influenciado por conflictos de poder, ¿no? Y ahí aparecen los conflictos de interés, ¿no? Entonces esto influye quién financia las investigaciones, dónde se publican, cómo se disemina, quién decide qué se publica y qué no se publica, qué se investiga, y no. Entonces, como las agendas científicas están atravesadas por cuestiones de poder y por cuestiones éticas también, ¿no? Porque si estamos produciendo conocimiento para el bien común, bueno, como a veces eso se ve afectado por otros factores que interrumpen ese objetivo final. Y cómo nuestras prácticas científicas también son parte de algo que tenemos que reflexionar, ¿no? No solo en el diseño de la investigación, sino también en las formas de hacer ciencia, ¿no? Como la revisión de pares, la forma de evaluar el trabajo académico, ese tipo de cosas. Y ahora pasamos a un tercer bloque para pensar desde esta mirada bioética cómo nuestro trabajo también afecta al ambiente, al ecosistema, ¿no? al mundo en el que vivimos se ve afectado por el trabajo que realizamos. Entonces, a veces considerar, ¿no? el principio precautorio que decíamos anteriormente, también pensando en los efectos que nuestro trabajo puede tener para generaciones futuras y para el planeta en general. Entonces, para esta tercera mesa tenemos a otro grupo de colegas que incluyen a dos investigadoras científicas, mujeres, dos investigadores locales de la UDELAR. Y bueno, tenemos primero, les voy a presentar al primer ponente, que es el doctor Claudio Martínez de Bat. Es químico farmacéutico y también trabajaba en la Facultad de Ciencias hasta hace poco, es miembro del Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos, también del colectivo TA, y bueno, tiene un currículum muy largo que no voy a compartir con ustedes en este momento, pero les paso la palabra a mi colega Claudio Martínez de Bat. Gracias, Mariana. Bueno, sí, de hecho todavía estoy en la Facultad de Ciencias como docente libre y, y bueno, antes que nada agradecer esta invitación y que me obligó a pensar muchas cosas y reelaborar otras que ya veníamos trabajando. Y esta presentación la llamé Metáforas, Narrativas, Mitos y Realidades, que tratan alrededor de los desafíos éticos, ambientales y sociopolíticos de la tecnociencia, y tomamos como estudio de caso el caso de la biología sintética. Y entonces vamos a empezar un poco de contexto así muy rápidamente, y perdón que a veces vaya medio rápido, después en algunas cosas me voy a detener un poco más. Pero presentando cómo vemos la vida desde la biología más moderna, ¿no? O sea, como un biosistema que comparte una historia, un metabolismo, comparte una genética, una epigenética y un ambiente, en definitiva, con un funcionamiento en red. Y con características de homeostasis, equilibrio, funciones varias, replicación, resiliencia. Es un sistema que es evolutivo, diverso, pero a la vez es limitado. Luego, si nos centramos en un ser vivo X, como podríamos ser cada uno de nosotros, que nos estamos manifestando en el aquí y ahora, un fenotipo,
podemos ver que estamos como sostenidos por tres patas biológicas. La parte genética, que es la que traemos de nuestros antepasados, pero también la parte epigenética, que es como esa parte genética se manifiesta, se modula, se expresa, que también en parte es heredada de nuestros antepasados, y ambas dimensiones las vamos a su vez a transmitir a nuestra descendencia, y articulando fuertemente con el ambiente, que de hecho forma parte de la genética y epigenética, o sea, todo forma un uno que nos hace a nosotros. Eso lo podemos cruzar con varias dimensiones de tipo biosistémico, desde lo atómico, molecular, hasta lo que sería el territorio y más allá. Entonces, vamos a desarrollar unos temas en perspectiva ética, en la investigación científica. ¿Qué se está haciendo en investigación científica? Vamos a hablar del estado del arte, de algunos desarrollos que están teniendo lugar en este preciso momento, y su vínculo con los derechos humanos. Entonces, ¿cómo comenzar esta historia, no? O sea, ¿cómo narrar una historia? Porque estamos hablando de narrativas, narrativas que se apoyan en metáforas y se apoyan en manera de escribir el mundo, que primero se utilizó una metáfora más sistémica, o sea, en la época de los griegos, pero después, a partir de Descartes, fue una manera de ver el mundo más mecanicista, reduccionista, que continúa hasta el día de hoy, pero en el siglo XX irrumpe la metáfora del texto como para explicar fenómenos biológicos, y eso fue lo que signó fuertemente la historia de la biología molecular en particular. Y, y es así que el ADN ayuda a contar historias y ese desarrollo que ha tenido casi vertiginoso desde la década del 50 del siglo pasado, en que se descubre la estructura en doble hélice del ADN, eh, permitiría, por ejemplo, aplicarlo a resolver problemas sociales, como el de los desaparecidos. O sea, a través del estudio del ADN se podría asignar identidades a restos humanos, NN, hasta el día de hoy. El tema es que, claro, no aparecen los restos humanos, entonces ahí hay historias que no terminan de ser contadas, pero traigo esto como un ejemplo de una aplicación virtuosa que se podría hacer estas técnicas y que se deberían hacer en gran escala. Pero estamos parados ahora en la biología sintética. ¿Cómo llegamos hasta acá? Entonces, la biología sintética rompe, digamos, la lógica de estudio de los sistemas vivos, porque, en primer lugar, trata de generar artefactos que no están en la naturaleza a partir de estudiar componentes de los sistemas biológicos. No le interesa explicar la vida, sino ver cómo funcionan diferentes partes del sistema biológico y emplearlo para hacer síntesis de biomoléculas o ingeniería de sistemas biológicos nuevos, con funciones nuevas. ¿Tá? No interesa tanto el estudio de los seres vivos, sino que intenta rediseñar esos sistemas biológicos a través de que de expandir el código genético, establecer circuitos genéticos, generar genomas mínimos, a veces sintéticos, hacer una evolución dirigida para fines específicos o incluso hacer ingeniería genética in silico a través de inteligencia artificial. Entonces, si uno ve páginas, digamos, oficiales de los que promueven la biología sintética, en primer lugar, ya hacen una diferenciación entre lo que era la ingeniería genética y la biología sintética. Una diferenciación que no es tal en el fondo, pero que lo apuntan a mostrar como que es algo realmente nuevo, y que permite superar todos aquellos limitantes que la ingeniería genética no podía superar. Entonces, por ejemplo, acá abajo a la izquierda dice, mientras la ingeniería genética se enfoca en genes individuales específicos, la biología sintética orquesta cambios de una serie de constituyentes moleculares como ARN, proteína, o sea, va a otros componentes celulares. Y les pido que pongan atención a la gráfica de cómo seguimos entonces con esa manera de representar al mundo vivo como si fuera una máquina
en la cual se puede desarmar en sus componentes y entonces se cambian piezas, ahí aparecen herramientas como una llave, un destornillador, ¿no? Pero ahí apuntando a la derecha a cuáles son los usos que se pretende dar a los productos de biología sintética, que es mucho más que en los transgénicos, eso sí, biosensores, terapéutica, la agricultura, biocombustible, diagnóstico, también nuestra alimentación. Esta página que los invito a visitar para que vean los laboratorios impresionantes que manejan, la infraestructura que manejan, hace una definición interesante de la biología, ¿no? Dice, la biología es la tecnología de manufactura más avanzada en el planeta. Programamos células para hacer de todo, desde comidas a materiales a terapéuticas, ¿no? Y ellos dicen, bueno, vamos a cambiar el futuro de la comida. Entonces, en este encare de biología sintética, la edición génica juega un rol central. En ese esquema de la derecha que muestra cómo se formaría un organoide, que sería para estudiar diversas patologías o incluso para hacer un trasplante eventual, fíjense que aparece recuadrado en rojo lo que es más relevante, ingeniería genética, y a través del uso de CRISPR, que ya vamos a definir qué es, que es como un gran protagonista de la edición génica. Entonces, ¿en qué se basa todo esto? Bueno, en decir, un gen está hecho de ADN, ¿no? Y el ADN se replica, se transcribe, se traduce a proteínas finalmente, ¿no? Y en una lógica lineal, desde el ADN, el flujo de la información va de ADN a ARN y a proteínas, ¿no? Pero abajo a la derecha lo que se muestra es una visión revisada ya desde hace unos cuantos años, pero que todavía no ha permeado lo suficiente ni en la academia ni en el aula, es que se ha revisado esta concepción a ver el flujo de la información génica a través de la formación de redes complejas de interacciones estructurales, funcionales y regulatorias basadas en el ARN. El ARN, no el ADN, es lo que se está manifestando de manera funcional, en tiempo real, y es lo que está dando la característica vital de ya sea una célula, un organismo, incluso una comunidad. Pero además, es necesario problematizar el concepto de gen. ¿Qué es un gen? Se dice, bueno, es la unidad mínima de información genética. Sin embargo, el concepto de gen como concepto material o como objeto material no puede ser definido. ¿Dónde empieza y termina un gen? ¿Qué hacemos con las zonas regulatorias? ¿Qué hacemos con las zonas que están en el medio de los genes de eucariotas, intrones y exones que no se expresan en la proteína final? ¿Qué es un gen? Y eso ha permeado a la academia a partir del proyecto ENCODE, que es uno de los hijos del proyecto Genoma Humano, en el sentido de que hoy por hoy un gen se puede conceptualizar, pero no definir materialmente. En el sentido de que dice, bueno, es una secuencia de ácidos nucleicos, ADN o ARN, que codifica para un producto funcional o es funcional en sí. Pero ya no es un objeto. Entonces, cuando estamos hablando de intervenir el ADN, a través de ingeniería genética, a través de una edición génica, ¿sobre qué estamos actuando? Si no es un elemento discreto. Y en ese concepto de red compleja de interacciones. Otro concepto que se maneja es el ADN es editable. Bueno, sí, hay herramientas in vitro, a través de la biología molecular, a partir de los años 60, se generó el ADN-ARN recombinante, la ingeniería genética, pero ahora se puede hacer in vivo a través de la edición génica. También son editables el ARN y las proteínas, ¿no? Entonces es que a partir de la biología molecular surge la biotecnología moderna, ¿no? La biotecnología tradicional son las fermentaciones, producir queso, pan, vino, cerveza, todos la conocemos, incluso algunos las hacemos en nuestras casas, pero la biotecnología moderna arranca, digamos, de manera más formal a partir de poder manipular el ADN. Y es así que los científicos podemos hacer bricolage con el ADN. Podemos leerlo, escanearlo, cortarlo, copiarlo, amplificarlo, clonarlo, editarlo, ¿no? Y hay algunos hitos acá como la reacción de PCR, la secuenciación genómica que permite leer la secuencia lineal de 4 bases AGCT que forman ese ADN o AGCU en el ARN y a partir del año 2000, digamos, aparece fuertemente la vida artificial cuando empieza a hablarse más de biología sintética.
Entonces, como ejemplo, y siguiendo como introducción, o como un subcapítulo pequeño o previo de la biología sintética, son los transgénicos. No es una cruza entre dos especies, sino que se rompe la barrera entre las especies, introduciendo material genético de un animal, por ejemplo una araña, en una cabra para que en su leche se produzca la proteína de la tela de araña para hacer chalecos tipo Kevlar, ¿no? Y este avance técnico, tecnológico, vino, como siempre, acompañado de narrativas y promesas. Alimentar a la población mundial, utilizar menos plaguicidas, promover la ciencia, aumentar la producción. La realidad es que, bueno, en Uruguay tenemos 3 eventos aprobados de transgénicos, soja, varios eventos, o sea, varios eventos de soja, varios eventos de maíz, la soja inicialmente resistente a herbicida, el maíz inicialmente insecticida, después se han cruzado. Y últimamente el trigo HB4, que no está aprobado para producción, pero que tenemos fuertes sospechas de que ya se está comercializando en Uruguay a través de productos que entran de Argentina y o Brasil, y no tenemos métodos públicos para poder analizarlo. Esto, que es algo, es una falta de transparencia, una opacidad que creemos que hay que solucionar en breve. Esto hace que los transgénicos sean ubicuos en nuestros alimentos, pero que además traigan asociados el agrotóxico que se utilizó para producir esos vegetales de la matriz. Y esto ya ha sido probado en el laboratorio. Y esto hace además que como consecuencia todos tenemos glifosato en el cuerpo. Entonces hay consecuencias de este modelo que están listadas ahí, no voy a entrar en el detalle, pero que nos hacen preguntar si este modelo es sustentable y pertinente. Estamos en este momento ante una contaminación grande en nuestros campos de una brásica transgénica que entró, no se sabe cómo, desde la Argentina. Y no saben cómo solucionarlo. A lo que voy es que el ciclo de los transgénicos se está terminando. ¿Y qué es lo que viene en reemplazo? La edición génica. La edición génica... Voy a mencionar brevemente 3 análisis de casos, la edición génica y los impulsores génicos o gene drives, ¿no? La edición génica tiene la ventaja de que es modular en su diseño y en su aplicación. ¿Qué quiere decir? De que a la proteína Cas9, que es la que edita, digamos, el ácido nucleico, se le puede acoplar otra proteína efectora y así hacer una serie de efectos dentro de la célula, todo esto guiado por una especie de GPS de ARN que hace que vaya a un lugar preciso del genoma. Y además se pueden editar varios blancos simultáneos, ¿no? Las aplicaciones son muchas, investigación básica, hoy de mañana se mencionó algo, mejoramiento animal, vegetal, humano, diagnóstico, terapéutica, otras, ¿no? Entonces se puede actuar sobre el fenotipo o buscando fenotipos, pero a través del genotipo y el epigenotipo, que antes no se podía hacer. Entonces, algunos fenotipos o características buscadas en particular en plantas y animales, bueno, son resistencia a herbicidas, o sea, más de lo mismo que con los transgénicos, resistencia a enfermedades, cambios en la composición, mejoras en rendimiento de adaptación, alteraciones morfológicas, por ejemplo, producir vacas sin cuernos, ¿no? Y hay muchas variantes de tipo de edición génica. Cada semana sale una diferente, ¿no? Incluso hay algunas que ya entran vendría a ser casi ciencia ficción hasta hace unos años, que es activar los genes mediante la luz, lo que se llama la optogenética más el CRISPR, que el CRISPR es esa nucleasa que es el complejo CRISPR-Cas9, que es el que actúa sobre el ADN, ¿no? También hay edición epigenética directa, la edición de las bases en el ADN o en el ARN. No generaría cortes, entonces ahí hay incluso discusiones. ¿Qué es más ético? ¿Editar el ADN o el ARN que no se va a transcribir, no se va a transmitir a otras generaciones? Queda ahí planteado. Ahora, si uno ve cuáles son todos los componentes que hacen a la epigenética dentro de la célula del ser humano, ve que es tan enorme la cantidad de variables. Y si nos manejamos en ese sistema de funcionamiento en red, que es muy difícil que podamos alterar algo sin alterar todo el resto, sin tener efectos no deseados. Otro ejemplo de edición epigenética es el ARN de interferencia, como utilizar cócteles de ARN de interferencia en las plantas para enfrentar el cambio climático. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esos ácidos nucleicos en la naturaleza?
si se echan sobre una planta, van a ir al suelo, van a ir a los cursos de agua. ¿Qué va a pasar con esa información genética? ¿Se va a transmitir? ¿No se va a transmitir? ¿Se va a expresar? ¿No se va a expresar? ¿De qué manera va a afectar? Falta análisis de riesgo sobre esto. Se ha visto que la edición génica tiene una cantidad de efectos secundarios. Por ejemplo, las vacas sin cuernos tuvieron además ADN integrado en su genoma de diversos orígenes. Gallinas que matan a sus propios polluelos machos antes de nacer a través de un fenotipo condicionalmente letal. Esta es otra idea que ya está patentada, eso que se aparece ahí es una patente. Y luego llegamos al ser humano. A partir del año 2015 se pudo editar génicamente un embrión humano. A partir de ahí se abría la puerta para cambiar el genoma del humano, y esto que fue mencionado hoy en un experimento claramente eugenésico hecho en China, ¿no? Es el caso de utilizar CRISPR-Cas9 para hacer a los bebés supuestamente resistentes al VIH. Las gemelas Lulu y Nana resultaron mosaicos genéticos porque no solo se editó la zona que se quería editar, sino que esto, que es un efecto que pasa con CRISPR, editó otra zona del genoma. Y bueno, ¿y qué va a pasar con estas niñas? No se sabe, pero las están estudiando. Pero además se ha visto, y esto es bastante preocupante, y esto frenó radicalmente la investigación en humanos hasta cierto punto, y sobre todo en embriones, de que la edición con CRISPR genera desarreglos cromosómicos mayores en las células, porque recuerden que no se está actuando in vitro, sino en vivo, ¿no? Entonces, hay una cantidad de trabajos que han salido últimamente, incluso una toxicidad dependiente de TP53 que está relacionada con el cáncer. Se ha visto que esto pasa lo mismo en plantas. ¿Y por qué? Porque una vez, esto es lo mismo, esto es un sistema que muestra los componentes que intervienen en el daño celular. Fíjense la cantidad que son, cada circulito que está ahí es uno. Entonces, una vez que se toca el genoma, se prende toda una respuesta que genera o puede generar estos efectos. Tan es así que los científicos están ahora en el desafío de cómo desactivar a CRISPR. O sea, es lo que se llaman las tecnofixes, o sea, más tecnología para arreglar los imperfectos generados por la propia tecnología. ¿Tá? ¿Y quiénes están súper interesados en esto? El complejo militar industrial ha puesto muchísima plata en esto. En el control de edición génica, en lo que llaman, bien terminología militar, contramedidas y profilaxis, remediación genética, ¿no? Entonces, bueno, son unas técnicas que tienen una serie de limitaciones que se han visto en los últimos años. La lista es larga, pero esto hace que se hayan visto estos riesgos en humanos, que hay que atender, o sea que la modificación humana, pero cuando vemos... Pero, ¿qué hay? ¿Jerarquías de riesgos? O sea, si actuamos sobre microorganismos no pasa nada. En plantas medio que tampoco, en animales un poco más y en humanos, bueno, ahí ponemos el freno. Yo me lo pregunto. Y fíjense cómo cambió la narrativa desde el gobierno, desde el GeneBio. Desde el 2021, lo que estaba en amarillo, ahora en el 2023 pasa a verde. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Que si hay inserción de ADN hay que regular? ¿Y si no hay inserción de ADN no hay que regular? No, porque la ciencia lo que está diciendo es que la intervención de edición génica en sí provoca efectos que no es solo la inserción de ADN, sino otras cosas que hay que estudiar a fondo. Y las técnicas están, hay que estudiarlas a fondo. Entonces, la solución que proponen ante las dos bibliotecas, una biblioteca que hace el análisis crítico de estas técnicas y otra que dice que está todo bien, es generar grupos de expertos para validar estos productos y eventualmente decidir si son organismos genéticamente modificados o no. Y queda claro que lo son. Son organismos genéticamente modificados. Todos los transgénicos y editados son OGMs, pero no todos los OGMs y editados son transgénicos, ¿no? Este ejemplo lo muestra claramente. El natural está acá arriba, el editado está acá abajo, y entre medio hubo un proceso. Ya hay que analizar el diseño, hay que analizar el proceso y hay que analizar el producto. Todo eso hay que analizar y las técnicas están. Entonces, ante un panorama, ya estoy terminando, de reduccionismo, agnotología, que es la ciencia no hecha, la ciencia ocultada, los datos no transparentes, tenemos que reconocer de que así no se puede continuar. Incluso hay papers que dicen, bueno, publiquen las secuencias de ADN de todos los editados de manera tal de que se pueda replicar,
¿no? Y esto nos lleva a un caso extremo, que son los gene drives o impulsores génicos, que es una reacción mutagénica en cadena, mutación de pérdida de función dominante transgeneracional. O sea, se puede hacer desaparecer teóricamente una especie en 2 generaciones. Bueno, yo creo que esto merece una mirada transdisciplinaria a fondo. Porque además lo que nos muestra la realidad es que esto no funciona como funciona en el esquema que diría, a la izquierda esto sería lo que tendría que pasar. Cómo va ganando terreno el alelo que se introdujo por el impulsor génico. Sin embargo, lo que pasa en realidad es que con el tiempo se genera resistencia y es eso lo que pasa en la naturaleza. Es resiliente ante una intervención extraña, es resiliente, va a ir a buscar el equilibrio perdido. Hay guías para todo esto en la OMS, dejo ahí el diseño. Entonces, sugerencias para la edición génica, estudiar a fondo y de manera libre diseño y proceso, verificar los productos y su evolución en el tiempo a través de secuenciación de genoma completo, análisis profundo de perfiles moleculares, técnicas ómicas, estudios de alimentación animal y humana como los requeridos por la ley para los transgénicos tradicionales, moratoria a los impulsores génicos, trazabilidad y regulación. ¿Cómo voy de tiempo? Un minuto más, o sea, tu tiempo. Mi tiempo acabó. Quiero redondear un ejemplo de todo esto es cuando llevamos este tipo de tecnología al ser humano y pensamos en cambiar el genoma humano a través de una terapia génica, ¿no? Entonces, fíjense, esto es del 2019, antes de la pandemia, y fíjense cómo luego plataformas que se convirtieron en productos inyectables, pseudovacunas, se vendían como terapias génicas. O sea, las pseudovacunas son terapias génicas, o por lo menos terapias epigénicas. Y increíblemente, con todos estos problemas que ya venían de antes con la terapia génica, una muerte en el 99, en fin, iba como de a poquito, pero en los últimos 2 años pegó un empujón tremendo a la terapia génica. Noticia de los últimos días, muere el primer paciente sometido a edición génica. Bueno, no es el primer paciente que muere por terapia génica, pero sí por edición génica. Lo que habla de los peligros de estas técnicas a nivel humano. ¿Tá? Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es el límite ético? En las tecnologías de ARN mensajero, y acá los remito a trabajos que hemos hecho con querido colega Santiago Mirande, trabajo publicado en la revista del USNAL, trabajo en un congreso de interdisciplina de este año, ¿no? Hemos encontrado varios problemas en esa tecnología que ameritarían un análisis de riesgo exhaustivo que no se realizó. No se hicieron transparentes los estudios previos a la autorización acerca de biodisponibilidad, farmacocinética, genotoxicidad del ARN mensajero modificado, de la proteína Spike, de las partículas nanolipídicas. Las probables consecuencias fisiopatológicas de todos estos elementos de análisis son objeto de profundos estudios en la actualidad. No los podemos desconocer. Y quería terminar con esto. Dentro de lo que se ha descubierto últimamente es que existe ADN molde contaminando las vacunas de ARN mensajero modificado. Esto que se nos prometió de que no era cierto, de que era solo ARN, no es cierto. Esto lo descubrió el investigador Kevin McKernan, un experto en genómica. ¿Y qué hizo McKernan? Publicó junto con colegas de la talla de Jessica Rose y otros colegas que lo ayudaron en el laboratorio, publicó en un repositorio público los resultados para que fueran replicados. Y lo hicieron por lo menos 4 laboratorios. 3 encontraron lo mismo, uno que ahí está en verde dice que no, pero los propios organismos de regulación reconocieron de que eso era cierto y que habían encontrado eso y que habían pedido a la fábrica, Pfizer en este caso, de que solucionara el tema y no se solucionó. Entonces, en un contexto en el cual el 50% de los papers revisados por pares no pueden ser reproducidos, trabajo del 2016. La reproducibilidad es lo que valida un trabajo científico. La investigación científica es validada públicamente por la reproducibilidad hecha de manera pública. Y es lo que han hecho estos investigadores. Entonces podemos afirmar de que hay ADN contaminante en las vacunas de ARN mensajero. Entonces, ¿qué es lo que hizo McKernan? ¿Me callo la boca, espero publicar el paper capaz que dentro de 2 años? No, hizo lo que hizo Carrasco en su momento.
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública, decía Carrasco. Res ipsa loquitur. ¿No? Y entonces, ante una perspectiva de que ahora lo que se viene son vacunas autorreplicantes, ¿dónde está el on-off, el switch de esto? ¿Qué estudio de riesgo se está haciendo? Yo lo quiero saber. Cuando estamos en una convergencia de tecnologías donde ya está metida la inteligencia artificial y nos dicen que nos van a vacunar a través de las lechugas o la espinaca, ¿dónde está el análisis de riesgo? Cuando la inteligencia artificial está siendo usada para optimizar todos estos procesos, ¿hasta dónde se le va a dar autonomía a la inteligencia artificial para que tome decisiones con respecto al producto final? Cuando un camino que se nos muestra es hacia un transhumanismo y una transbiología basada en ácidos nucleicos sintéticos, ¿dónde está el límite? Cuando se nos ofrece como alimentos, productos sintéticos como carne de insectos o carne sintética, donde están convergiendo todas estas tecnologías, ¿dónde está el límite? ¿Dónde se hizo el análisis de riesgo de estas tecnologías? Entonces, yo no digo que no haya que hacer un desarrollo tecnológico, biotecnológico, al contrario, el tema es hacia dónde se va. Esto se ha repetido desde que inició esta jornada. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Quién se beneficia? Sugerencias finales, y con esto terminé, y perdonen que me extendí un poco de tiempo. Transparencia de todo el proceso. Participación ciudadana en las tomas de decisiones. Análisis de riesgos libres de conflicto de intereses. Aplicar el principio de precaución. Muchas gracias.